Mi hijo me prohibió visitarlos durante la pandemia, diciendo que podía contagiar a mis nietos. Lo que él no sabía era que yo era el jefe secreto de su esposa, quien trabajaba desde casa. Y entonces yo. Esta historia está basada en hechos reales. Amigos, escriban de qué ciudad son y cuántos años tienen. Me interesa mucho saber quién nos está viendo. Que lo disfruten. Era el 20 de marzo de 2020. Estaba parado frente a la puerta del apartamento de mi hijo en Nizhny Novgorod con una maleta, mientras mi nuera Raisa, con mascarilla médica y guantes de goma, me miraba como si fuera un leproso. Un día antes, el gobernador regional había declarado un confinamiento total. No había un alma en las calles. Solo se escuchaba el viento arrastrando basura por el asfalto. Y en ese silencio apocalíptico, Raisa, sin siquiera mirarme, señaló hacia las escaleras y dijo las palabras que dividirían mi vida para siempre en un antes y un después. Fyodor, es hora de que te vayas. Estás en el grupo de riesgo. No podemos poner en peligro la vida de los niños por tu culpa. Toma tus cosas y márchate. Mi hijo Daniil estaba en la sala, apoyado contra la pared, mirando al suelo, como en esos días de su infancia cuando rompía algo y no sabía cómo confesarlo. Él era ese mismo niño al que crié solo después de la muerte de mi esposa. El mismo que durmió 6 meses en mi cama después del funeral porque tenía miedo de quedarse dormido solo. El mismo al que enseñé a andar en bicicleta, a afeitarse, a invitar a salir a las chicas. Ahora ese niño tenía 35 años y ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras su esposa me echaba como si fuera basura biológica. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo, Fyodor Morozov, un jubilado que, según ellos, apenas sobrevivía con 3,000 al mes, un ex profesor de historia de una escuela normal. En realidad era el segundo accionista más grande de Jack and Soft, la misma empresa donde Raisa llevaba 3 años trabajando como gerente senior de desarrollo, ganando sus importantes 120,000 al año y creyéndose la reina de la escena y Nizhny Novgorod. El 40% de las acciones, compradas durante 15 años con ahorros, inversiones y, sobre todo, con las ganancias de las patentes de programas educativos que creé en los años 90, cuando se pensaba que los profesores no entendían nada de computadoras. Pero me estoy adelantando. Vamos por partes, para que quede claro cómo un simple profesor de historia de una escuela secundaria se convirtió en el silencioso copropietario de una empresa de $500 millones. Y exactamente como usé mi posición para darle a Raisa Morozova la lección más amarga, dolorosa y humillante de su vida. Todo comenzó en 1992. Yo tenía 40 años. Daba clases en una escuela normal, la número 47, en el distrito Aptozavodski de Nizhny. Mi esposa, Margarita, había muerto tras 2 años luchando contra el cáncer. Mi hijo tenía entonces 10 años. Las facturas médicas acabaron con todos nuestros ahorros. El seguro solo cubrió el funeral y parte de las deudas. Me quedé viudo, sin dinero y con un niño a mi cargo. Fue entonces cuando llegó a la escuela un lote de computadoras viejas. Ninguno de los profesores sabía qué hacer con ellas. Yo me ofrecí a encargarme. Por las noches, cuando Danka se dormía, yo me sentaba frente al monitor y estudiaba lo básico. Primero Basic, luego Pascal, después C++. Y me di cuenta de que se me daba bien. La lógica de la programación parecía coincidir con mi forma de pensar. Hasta los informáticos que venían a hacer mantenimiento se sorprendían. En el 94 creé mi primer programa. Un software sencillo que, a través de minijuegos, ayudaba a los niños a memorizar fechas históricas. La Dirección Regional de Educación compró la licencia por 15,000. Para mí era una fortuna. Pagué 5,000 en deudas y 10 los invertí en acciones de una empresa joven, Yandex, que recién empezaba a entrar en el mercado. Todos a mi alrededor se tocaban las 100. ¿En serio? ¿Le vas a meter dinero a una librería de Internet? Desde mediados de los 90 seguí desarrollando software educativo. Hice un simulador de eventos históricos. Lo compraron más de 200 escuelas de la región. Luego,
un programa de geografía con elementos de realidad virtual que llamó la atención del ministerio. Entre 1994 y 2000 gané unos 400.000, todo gracias a los derechos de autor y licencias. Y casi todo lo invertí en Yandex, Sbertech y luego en VKontakte al principio, cuando nadie hablaba de redes sociales. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi hijo. ¿Por qué? Porque quería que creciera con los valores correctos. No por el dinero, sino por el trabajo, que supiera alcanzar las cosas por sí mismo sin limosnas. Mantenía la fachada. Un humilde profesor de historia, que conducía un viejo Siguli, vivía en un pequeño apartamento Khrushchevka y compraba ropa en rebajas. Y nadie sospechaba nada. En 2005 me llamó un exalumno, Timurchin. Dijo que estaba lanzando un programa para pequeños negocios y buscaba inversionistas discretos. Recordaba que yo era el único profesor que realmente entendía de computadoras. Me mostró el proyecto. Lo revisé con detenimiento e invertí 200.000 a cambio del 40% de la empresa. Él tenía otro 40% y el 20% restante quedó para futuros empleados. Mi única condición fue el anonimato total. No debía aparecer en ningún documento ni presentación. Así nació TechInvestSoft. La empresa creció lento pero constante. En 2010 ya tenían 50 empleados y facturaban 5 millones al año. Y fue entonces cuando Daniil me presentó a Raiza. Recuerdo esa cena como si fuera hoy. Octubre de 2010. Un café italiano en el centro. Ella llegó con un vestido que costaba lo que todo mi sueldo mensual. Daniil estaba nervioso, arrugaba la servilleta, sudaba, se arreglaba la corbata cada 5 segundos. Este es mi padre, profesor de historia, dijo. Noté cómo la chispa en sus ojos se apagó. Su sonrisa se volvió cortés. Profesor, qué interesante, dijo con ese tono que usas con alguien que consideras inferior. Debe ser muy inspirador moldear mentes jóvenes. Lo dijo con tanta ironía que el mensaje era claro, inútil, pero al menos no eres un vagabundo. Toda la cena habló ella, contando del startup donde trabajaba, cómo conquistaría el mercado, lo cansada que estaba de hombre sin ambición. Mientras hablaba, miraba a Daniil y él asentía como un zombi. Llegó la cuenta. Ni siquiera hizo como si quisiera pagar. Danka pagó con su tarjeta de crédito, que yo sabía que estaba casi al límite. Me quedé callado. En los meses siguientes, observé cómo mi hijo cambiaba. Raiza, como ella lo llamaba, lo estaba educando. Lo obligó a cortarse el pelo al rape, aunque le quedaba bien ese aspecto ligeramente desaliñado con mechones revueltos. Le renovó el guardarropa, vistiéndolo con trajes a la moda que le quedaban ridículamente mal. Lo alejó de sus amigos de la universidad, unos perdedores sin futuro, como ella decía. Hasta su forma de hablar cambió, adoptando un lenguaje pseudocorporativo que sonaba ajeno. Se casaron en junio de 2011. Yo pagué la mitad de la boda con los ahorros que supuestamente guardaba para tiempos difíciles. Raiza invitó a unas 200 personas, casi todos de su círculo laboral. De mi parte, solo yo y un par de parientes lejanos. Durante el banquete, la escuché por casualidad decirle a una amiga, el suegro es un encanto, claro, pero pobre maestro toda su vida. Al menos Daniil tiene potencial. De 2011 a 2015, sus humillaciones se volvieron habituales, aunque sutiles a primera vista. En 2015 nació Liosa. Raiza me presentó a sus conocidos como el abuelo que cuenta cuentos. En 2017 llegó Sonia. Me convertí en el abuelo que cuida a los niños cuando hace falta. Una niñera gratis, nada más. En las reuniones familiares siempre mencionaba cuánto ganaba, cómo la valoraban y los proyectos que dirigía. Siempre me miraba al decirlo, como recordándome, así se ve el éxito, no como tus libros de texto. En 2018, Raiza consiguió un puesto en ¿adivinen dónde? En TechInvestSoft, mi empresa. Timurich me llamó personalmente, tenemos una candidata para gerente senior de desarrollo, Raiza Morozova. ¿No es una coincidencia? No sabía nada. Claro,
Podría haber vetado su contratación, pero no lo hice. Me dio curiosidad observar. Raiza empezó con un sueldo de 90.000. Al año, ya ganaba 120.000. En casa, alardeaba de cómo había impresionado a los jefes, de que sin ella todo se caería. Y ni siquiera sabía que aquel misterioso accionista del que todo susurraba era yo. El marido de ese sistema que tanto le enorgullecía. 2019 fue un punto de inflexión. Entonces llegaron sus reglas. Ahora solo podía visitarlos con cita previa, para no alterar la rutina de los niños, decía. Pero yo sabía que solo quería controlar todo. Una vez, en julio, llegué 10 minutos antes de lo acordado. Raiza me hizo esperar en el porche, bajo el sol, con casi 35 grados. Dijo que la casa no estaba presentable, aunque dentro todo estaba en orden. Solo quería recordarme quién era la invitada y quién la dueña. En Año Nuevo 2020 me regalaron un marco digital de fotos. Para que veas a tus nietos cuando no puedas visitarlos, dijeron. Su sonrisa era venenosa. Entendí la indirecta, los verás cuando yo lo permita. Y cada vez menos. Daniel lo veía todo, pero permanecía en silencio. Si intentaba hablar con él a solas, Raiza aparecía de la nada. ¿Qué están susurrando ustedes aquí?, preguntaba como si fuera una broma. Pero no lo era. Daniel cambiaba de tema inmediatamente. Y en enero de 2020 empecé a leer las primeras noticias sobre el virus de China. Mi instinto histórico me dijo al instante, esto es un punto de inflexión. Cosas así cambian épocas enteras. La peste destruyó el feudalismo. La gripe española revolucionó el siglo XX. Este virus tampoco es una casualidad. Empecé a prepararme no solo con mascarillas y provisiones. Estratégicamente, llamé a mi abogado Roman Startsev. Él era el único que conocía mis activos. Rom, necesitamos revisar todos los documentos de Tijimbert. ¿Pasó algo, Fyodor? Aún no, pero podría pasar. Necesito asegurarme de que mi 40% esté protegido y que pueda ejercer mis derechos si es necesario. Pero llevas 15 años en la sombra, ¿qué cambió? Todo, Rom, todo está cambiando. Al mismo tiempo, empecé a recopilar información sobre Raiza a través de empleados con los que tenía contacto. Descubrí cosas interesantes. Inflaba los resultados del departamento, informaba sobre proyectos que no se habían completado, obligaba a sus subordinados a trabajar horas extras sin pago, a cambio de apariencias y bonificaciones futuras. Pero lo más grave era otra cosa. Estaba lanzando su propia aplicación. El desarrollo lo llevaba a cabo un empleado de su departamento en horario laboral con equipos de la empresa, es decir, robo de recursos corporativos. Guardé todas las pruebas. En febrero, organizó una fiesta para celebrar otro ascenso. No me invitaron. Daniel llamó al día siguiente, Bar Match, lo olvidamos. Mentira. Vi las fotos en V-Contacte. Todo estaba decorado. Unos 50 invitados. El pie de foto decía, celebrando con los que realmente importan. Y luego llegó marzo. Como un tsunami. El día 13, estado de emergencia. El 15, anunciaron que en 2 días comenzaría el confinamiento. El 17, cerraron las escuelas. El 19, fui al supermercado. Había pánico. Estantes vacíos. La gente casi se peleaba por el papel higiénico. Gasté 200.000 rublos, no solo para mí, sino para toda la familia. Llené el maletero con conservas, desinfectantes, toallitas y productos de limpieza. Las mascarillas eran de mis provisiones de enero. Con el maletero lleno, fui a verlos. Pensé que me recibirían como a un salvador. Cuán equivocado estaba. Cuando llegué a su casa a las 6:12 de la noche del 20 de marzo, Raiza ya me esperaba. No para recibirme, sino para no dejarme entrar. Con mascarilla, guantes, manteniendo distancia. Fyodor, qué sorpresa, dijo a través de la mascarilla. ¿No deberías estar en casa? Debes cuidarte. Traje comida.
El confinamiento empieza el lunes. Lo entiendo, pero me interrumpió. Necesitamos hablar. Daniel salió tras la puerta, también con mascarilla, como un escolar llamado a la dirección. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Para qué viniste? Te traje comida, hijo. Afuera es un caos. Raisa intervino de nuevo, apreciamos tu preocupación, de verdad. Pero hay que ser realistas. Tienes 68 años. Diabetes, presión. Si contraes el virus. Yo tomo todas las precauciones, repliqué. Esto no es suficiente. Hay que pensar en los niños. A Liosa le están débiles los bronquios. No podemos arriesgarnos. Deben volver a casa y aislarse. Raisa, hablamos de semanas, quizá meses. Exacto. Por eso es mejor que estén en su propio espacio, con sus cosas habituales. Si necesitan algo, les dejaremos bolsas en la puerta. ¿Me dejarán bolsas en la puerta a mí? Pero si yo les traje la comida. La tomaremos, dijo ella sin pestañear. Es una contribución a la salud de sus nietos. Pero Fiodor, por favor, váyase. Ahora miré a Daniil. Mi único hijo, al que cargué en la espalda cuando a los 8 años se rompió la pierna. ¿De quién era la mano que sostuve en el funeral de mi madre? ¿A quién enseñé a ser hombre? Y él miraba hacia otro lado. Papá, Raisa tiene razón. Es por el bien común. Ya no soy tu padre. Ahora yo soy padre, por fin me miró a los ojos. Tengo que proteger a mi familia, y tú ya no eres mi familia. El silencio que siguió a esas palabras fue más elocuente que cualquier respuesta. Raisa se acercó al coche, todavía a una distancia segura, y empezó a descargar las bolsas. Se lo llevó todo, conservas, antisépticos, mascarillas, hasta el paquete de galletas que compré para Liosa. Le encantaban. Gracias, Fiodor. Muy conmovedor. Pero váyase y no vuelva hasta que todo esto termine. Contacto con los niños por videollamada. Cuando sea posible, añadió. Hay que limitar el tiempo de pantalla. ¿Lo entiende? No, no lo entendía. Pero me subí al coche y regresé a mi apartamento. Nadie en las calles. En la radio solo muerte. Italia, hospitales desbordados en Moscú. Falta de camas. Conduje solo, expulsado por mi propia familia, como si yo mismo fuera el virus. Volví a casa a las 7:30, me senté en el sofá con el abrigo puesto y no me moví, rumiando. No era resentimiento, ni dolor. Era otra cosa, fría, clara. Era la comprensión de que era hora de terminar la farsa. Llamé a Timur Chen. Fiodor, ¿cómo estás? Esto es una pandemia. Una locura. Timur, dime, ¿Raisa está trabajando desde casa? Claro, todo remoto. ¿Por qué? Solo curiosidad, ¿cómo van las cosas en la empresa? Acabamos de lanzar nuestra plataforma de trabajo remoto. Momento perfecto. Las acciones deberían dispararse. Tu paquete, por cierto, podría duplicarse. Suena interesante, Timur. Creo que es hora de que me involucre más activamente en los asuntos de la empresa. ¿Estás seguro? Después de 15 años en la sombra, ¿algo ha cambiado? Todo ha cambiado, Timur. Colgué y abrí el portátil. Primero revisé mis inversiones. Al valor actual, Yandex, Sbertech, VKontakte, TickInvest. Mis activos sumaban 8.700.000 rublos. Raisa creía que vivía de mi pensión de profesor. Luego empecé a recopilar el expediente. Todas las cartas de empleados que se quejaban de Raisa las había guardado durante años. Tablas donde inflaba cifras, proyectos adjudicados a sí misma, programadores a los que exprimía hasta la última gota. En un par de horas tenía 47 páginas de pruebas, pero no era suficiente. Quería saber quién era Raisa Morozova cuando creía que nadie la observaba. Llamé a Mark Vatrov, un detective privado con quien alguna vez resolví asuntos de herencia. Mark, necesito ayuda. Legal, pero a fondo. ¿Quién es el objetivo?
Raiza Morozova, gerente senior de Techinvestsoft. ¿Qué te interesa específicamente? Todo, finanzas, conexiones, comportamiento en redes sociales, comentarios, canales internos si es posible. Esto no será barato. No importa, hazlo. Una semana después tenía 73 páginas. Raiza debía casi 3 millones en tarjetas de crédito. Gastaba como loca en tecnología, ropa, restaurantes. En 2018 tuvo un romance con un empleado llamado Boris. Duró 3 meses. Dani no lo sabía. Pero lo más interesante era el archivo de mensajes del chat corporativo. Mark los consiguió a través de un contacto en soporte técnico. Ahí estaban sus comentarios sobre mí. El viejo inútil. Y Busa, ojalá se muera pronto. Así nos tocará algo. Un cadáver futuro con pensión. En un diálogo con Boris, ella escribió: no puedo esperar a que este viejo chocho por fin se muera. Así Danka heredará algo y podremos empezar a vivir bien. Si tan solo lo hubiera sabido. Abril de 2020 fue el mes más solitario y más productivo de mi vida. Mientras el mundo entraba en pánico, yo construía un plan paso a paso. Primero, los cimientos legales. Con mi abogado Roman Startsev, reestructuré mi paquete accionario en Techinvest para tener derecho a voto en decisiones clave, especialmente en despidos de gerente senior. Fedor, con estos cambios podrás bloquear o aprobar cualquier cambio en la alta dirección. Perfecto. Me atrevo a preguntar, ¿por qué? Quiero que en la empresa solo quede gente honesta. El siguiente paso fue entrar en su zona laboral. Como accionista, tenía acceso a documentos, incluyendo informes y análisis. Analicé todo lo que ella había escrito en 2 años y encontré un patrón. Cada vez que un proyecto fallaba, los mismos 3 desarrolladores jóvenes eran culpados. 2 ya habían sido despedidos por bajo rendimiento según los informes de Raiza. 1, Raim, seguía empleado pero degradado. Le escribí: Raim, hola. Soy Fedor Morozov, accionista de la empresa. Quiero hablar de tu experiencia trabajando bajo Raiza Morozova. Lo que contó lo explicó todo. Raiza sistemáticamente robaba ideas y culpaba a subordinados. Raim tenía correos donde ella presentaba sus trabajos como propios. ¿Por qué no dijiste nada? ¿A quién quejarme? Sus jefes la alaban, da resultados, y yo soy inmigrante con visa laboral. Me deportan en semanas. ¿Y si te digo que todo puede cambiar? Usted es solo un accionista minoritario. Tengo el 40%. Raim Morozov es mi apellido. No es coincidencia. El silencio fue largo. Ella es mi nuera. Tanto tú como yo le vamos a demostrar que no se debe escupir a los ancianos, especialmente si el anciano es tu empleador. A través de Raim, contacté a otros empleados a los que ella había presionado. En total, 12 personas. Todos tenían la misma historia: trabajo sin reconocimiento, presión, manipulaciones, falsas acusaciones. Y todos tenían pruebas. Y si lo dicen no por separado, sino todos juntos, les propuse en una videollamada privada. Si tienen el respaldo de la dirección, ¿qué dirección?, resopló una de las programadoras. El director general ni siquiera sabe nuestros nombres, pero eso pronto cambiará. Mayo trajo los primeros avances. Después de casi 2 meses de silencio, Daniil por fin llamó. Papá, ¿cómo estás? Solo, pero vivo. Escucha, no hablemos de ese día. Todo está claro. Raiza dejó claro que soy una amenaza biológica. Ella no se refería a eso. Lo dijo textualmente. Los niños te extrañan. Yo te extraño. Raiza decía que el tiempo frente a la pantalla es dañino. Papá, ella está estresada. Los niños, el trabajo. F y en el trabajo, ¿cómo va? No lo sé. Se encierra en la habitación. Dice, es un proyecto importante, no me distraigan. Proyecto importante. Ajá, ya sabía cuál. Raiza, en condiciones de teletrabajo, comenzó a hacer trampas aún más activamente. Todos estaban en casa.
Había poco control. El momento perfecto. Tenía la oportunidad de atribuirse méritos ajenos, culpar a fallos de conexión para ocultar retrasos. Pero calculó mal. Seguía desarrollando su startup con la ayuda de un programador y capital semilla, directamente en la computadora corporativa. Todo el desarrollo se almacenaba en los servidores de la compañía. Eso solo significaba una cosa: robo de propiedad intelectual, motivo para un despido inmediato por daños a la empresa. En junio, cuando las restricciones se aliviaron un poco, Daniel me invitó a un encuentro remoto con mis nietos al aire libre. Solo no te acerques demasiado. Todo según las reglas, enfatizó. Fui. Raiza me recibió como a un leproso. Siéntate en esa mesa, los niños en esta. Nada de abrazos. No compartimos comida, no nos quitamos la mascarilla. Liosa y Sonia me miraban con desconcierto, no me reconocían. No nos veíamos desde hacía 3 meses. Abuelo, ¿estás enfermo?, preguntó Sonia. No, cariño. El abuelo está sano. Pero mamá dijo, puedes contagiarnos. Y mi corazón se partió, y luego se convirtió en acero frío. Mamá se equivoca, Sonia. El abuelo jamás les haría daño. Raiza me lanzó una mirada helada. Fiodor, por favor, no contradiga los métodos educativos. ¿Es seguridad o paranoia? Si rompe las reglas, se irá. Me quedé por Liosa y Sonia. Pasé 2 horas como un apestado, del que hasta sus propios nietos se apartan. Al salir, Raiza me detuvo en la verja. Por cierto, Daniel mencionó que te has interesado en inversiones en línea. Con cuidado, ¿a qué te refieres? Pero, ya sabe, a su edad es fácil caer en estafas. Hay muchos esquemas, criptomonedas, pirámides. Los jubilados lo pierden todo. Y usted ni siquiera maneja bien el correo electrónico. El correo electrónico. Sí, yo, el hombre que en los 90 programaba en C++, mientras ella estaba en la primaria. Por cierto, añadió ella, nuestra empresa está en auge en este momento. Soft ha triplicado el valor de su producto estrella. Lástima que este tipo de inversiones no sean para pensionistas. ¿Por qué no? Demasiado volátiles, demasiado complejas. Hay que entender de tecnología, mercados, tendencias. No es para aficionados. ¿Y tú entiendes todo eso? Por supuesto, no soy gerente senior por nada. Yo gano dinero. Yo mantengo a tu familia, por cierto, a mi familia, como si la hubiera traído al mundo descalzo. Raiza, ¿y si te digo que también invierto en tecnología? Ja, ¿en serio, Fiodor? Bueno, con todo respeto, claro. Tú eres profesor de historia. ¿Qué sabes de tecnología aparte de mirar V-Contacte? Te sorprenderías. Lo dudo. Bueno, si quieres, tira tu pensión a la basura. Solo que luego no vayas corriendo a Daniel con quejas. Y fue entonces cuando lo entendí definitivamente. Ella había cruzado la línea. Era hora de mostrar quién era yo en realidad. Julio comenzó con una llamada. Marqué a Timur Chen. Timur, necesito una reunión personal. Fiodor, ¿qué te pasa? Seguimos en pandemia. Es un asunto serio. De negocios. Afecta a la reputación y podría llevar a demandas. ¿Qué tan serio? De millones. ¿Cuándo puedes? Al día siguiente, llegué a la casi vacía oficina de Tikinvest con una máscara y 3 cajas de documentos. Timur me recibió en la sala de juntas. ¿Qué es todo esto? Pruebas. Uno de nuestros directivos está usando recursos de la empresa para fines personales, falsificando informes, creando un ambiente tóxico y ya nos ha costado una docena de empleados valiosos. ¿Quién? Raiza Morozova. Timur palideció. ¿Ella está seguro? Es prácticamente nuestra figura principal. Es una farsa, Timur. Y tengo todo para demostrarlo. Pasamos casi 3 horas en esa mesa.
Mostré correos, informes falsos, quejas de empleados, el desarrollo de su aplicación personal en nuestros servidores, ideas robadas, intimidaciones, manipulaciones. Con cada hoja, los ojos de Timur se abrían más. Fiodor, esto es una catástrofe. Pero dime la verdad, ¿por qué de repente te metiste en esto? Siempre te mantuviste al margen porque es mi nuera. El silencio llenó la habitación. ¿En serio? Pues sí. Durante 10 años me ha tratado como si no existiera. Cree que soy un pobre viejo profesor jubilado. Y todo este tiempo ha vivido del dinero que, en gran parte, apareció gracias a mí. Timur guardó silencio un largo rato. ¿Y qué quieres? Despedirla en secreto. No quiero hacerlo legalmente, oficialmente, con bombo, públicamente, para que sirva de lección. O sea, ¿quieres destruirla? Quiero que responda. Y sí, quizá también sepa con quién ha estado tratando. Fiodor, esto podría afectar a tu familia. Ya lo ha hecho. Ahora hay que corregirlo. Timur asintió y accedió a iniciar una investigación interna. Confidencial. En agosto, el departamento comenzó a analizar toda su actividad de los últimos 3 años. Lo que descubrieron fue incluso peor de lo que yo imaginaba. Falsificaba evaluaciones de empleados para quedar mejor en comparación. Instaló un keylogger en la computadora de un colega, robó ideas, falsificó la firma de Timur en documentos oficiales. Fiodor llamó él a finales de agosto. Esto ya no es un simple despido, es un delito. Lo sé. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? Absolutamente. Septiembre se convirtió en el mes de preparación para el final. Fijé la fecha. El 2 de noviembre habría una asamblea general trimestral que, debido a la pandemia, se realizaría en línea. Debían asistir los 312 empleados. Timur, quiero hablar. Al principio, durante media hora. ¿Para qué? Presentarme oficialmente y hablar de ética. ¿Vas a exponerla en vivo? Me humilló frente a mi familia. Que ahora sepa lo que se siente estar al otro lado. Octubre lo dediqué a los preparativos. Creé una presentación. 47 diapositivas. Cada una, un clavo en el ataúd. Cada una prueba irrefutable. Informes, correspondencia, capturas de pantalla, documentos internos. Pero eso no era todo. A través de Rhyme, conseguí su archivo de mensajes en el correo corporativo. Ahí estaban todas sus frases sobre mí. Viejo pedo inútil. Ojalá el COVID ya lo hubiera llevado. Que se muera de una vez. Así empezaremos a vivir bien. El 30 de octubre, Daniel llamó. Papá, Raiza está rara, muy nerviosa. Dice que el lunes tiene una reunión importante. Todos tienen reuniones importantes, TSYN. Pero ella no parece ser ella misma. ¿No estás haciendo algo? ¿Qué puedo hacer, Daniel? Solo soy un simple profesor de historia. El 1 de noviembre no dormí. No de nervios, sino de anticipación, como en Nochevieja. Solo que, en lugar de repartir regalos, iba a repartir justicia. A las 3 a.m., me levanté y revisé todos los documentos una vez más. Cada página era un recordatorio, no me equivocaba. Ella lo construyó todo. Yo solo les mostraría a los demás dónde cavar. Mañana del 2 de noviembre de 2020. 9 a.m. Entré a la videoconferencia corporativa 15 minutos antes. Timur ya estaba en línea. Listo, Fiodor. Nací listo. Los empleados comenzaron a unirse. 50, 100, 200, 300. Vi el nombre de Raiza en la lista. Como siempre, no encendió su cámara. Le gustaba aparecer con efecto en el momento justo. Creía que la apariencia era poder. A las 9:00 en punto, Timur comenzó. Buenos días a todos. Antes de pasar al orden del día, tengo un anuncio importante. Durante 15 años, nuestra empresa ha tenido a alguien sin quien Takenrastsoft podría no existir.
Nos apoyó en los momentos más difíciles, nos salvó de la bancarrota en 2008. Todo este tiempo, permaneció en las sombras. Hoy ha decidido presentarse personalmente. Con ustedes, Fyodor Morozov, accionista mayoritario con el 40% de la compañía. Encendí mi cámara. El chat estalló. ¿Morozov? ¿Qué Morozov? Tiene el mismo apellido que Raiza. ¿40%? ¿En serio? Entonces, la cámara de Raiza se encendió. Pálida como la tiza. Boca entreabierta. Ojos como los de alguien que acaba de darse cuenta de que está sentado sobre una mina. Buenos días, comencé con calma, como un profesor en clase. Sí, es una sorpresa. Especialmente para algunos. Permítanme presentarme. Soy Fyodor Morozov, 68 años, ex profesor de historia de la escuela secundaria número 47. También inversor en tecnología desde 1994. Y sí, soy el padre de Daniil y el suegro de Raiza Morozova. En el chat, cayó el silencio. Se quedaron inmóviles los 312 participantes. Hoy quiero hablar sobre ética, sobre cómo tratamos a las personas, sobre honestidad y sobre lo que sucede cuando creemos que nadie nos ve. Compartí mi pantalla. La primera diapositiva. Una foto de su boda. Yo, Daniil y Raiza. Esta foto es de junio de 2011. El día en que mi hijo se casó. El día en que, pensé, tendría una nueva familia. Siguiente diapositiva. Capturas de pantalla de conversaciones corporativas. El viejo inútil, un cadáver futuro. Ojalá se muera pronto. En el chat estallaron emociones. Algunos encendieron sus cámaras, otros guardaron silencio. Pero esto es personal, continué. Hablemos de lo profesional. Las siguientes 20 diapositivas. Informes falsos. Robo de ideas. Uso de recursos de la empresa para fines personales. Falsificación de firmas directivas. Raiza intentó decir algo. Esto no es Raiza, la interrumpí. Tendrán oportunidad de hablar con el departamento legal y quizás con las autoridades. Ahora es mi turno. Continué durante otros 15 minutos. Una diapositiva tras otra. Testimonios de empleados. Pruebas de cada punto. Y llegó el final. La culminación. Pero lo más repugnante. La diapositiva con un mensaje a Boris. Nos libramos del viejo, lo achacamos al COVID. Estará meses fuera, y si se contagia y muere, problema resuelto. Un silencio sepulcral. Raiza Morozova deseaba mi muerte mientras usaba el dinero de mis inversiones. Mientras hacía pasar a mis nietos como suyos. Mientras les enseñaba a despreciar a su propio abuelo. Timur intervino. Raiza Morozova queda suspendida inmediatamente sin goce de sueldo. Espere contacto del departamento legal. Raiza lloró. No de vergüenza, sino de desesperación. Fyodor, por favor, por favor. F como cuando yo te rogué que no me echaras. Como cuando pedí ver a mis nietos. ¿Dónde estaba tú, por favor, entonces? F. Raiza se desconectó o la desconectaron. No miré. El resto de la reunión pasó de largo. Timur habló sobre cultura corporativa, valores, agradeció mi valentía. No escuché. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que terminara. Daniil 47 llamadas perdidas. Descolgué. Papá, ¿qué has hecho? F lo que era necesario. Raiza, en pánico, dice que podría suicidarse. No lo hará. Se ama demasiado a sí misma. Te has convertido en un monstruo. Me convertí en un hombre que no se deja humillar por una reina asalariada al que no echan de la familia como a basura. Podrían encarcelarla. Debieron pensarlo antes. ¿Y los niños? F. Yo tengo hijos y, por cierto, siempre pude mantenerlos. Solo que tú no me elegiste a mí. Papá, ¿eres un monstruo? F. No, hijo, soy el padre que todos consideraban basura, pero ahora tengo voz. Y suena fuerte.
Daniil colgó y las consecuencias comenzaron. En 24 horas, Raiza fue despedida oficialmente por causar daños a la empresa. A los 2 días, los rumores del escándalo recorrieron la comunidad tecnológica de Nizhny Nóvgorod. En una semana, era intocable. Ninguna empresa respetable siquiera contestaba al ver su nombre. En el expediente penal, el caso comenzó en diciembre. Fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos, uso de códigos ajenos para fines personales. La fiscalía estimó una condena de 2 a 3 años de prisión. Ella contrató a un abogado caro. El dinero se esfumó. Se perdió todo lo que él y Daniil habían ahorrado juntos. Y en enero del 21, él mismo vino a mí, me llamó, papá, necesitamos hablar en persona. Nos encontramos en un café. Mascarillas en el rostro. La pandemia aún no amainaba. Supe algo, comenzó él, hablando de Raiza. Algo que obviamente tú ya sabías. Sobre la infidelidad, sobre la cuenta, sobre todo. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Y tú me habrías creído, o habrías pensado que tu padre estaba celoso de su nuera? Él bajó la cabeza. Ella tenía una cuenta secreta, 200.000, que sacó de la empresa. Quería dejarme en cuanto tú murieras y quedarse con una parte. Lo tenía todo calculado. Lástima que solo ahora lo entiendas. Tú la destruiste. No, Daniil, ella se destruyó sola. Yo solo mostré a los demás lo que había construido. Tú tienes 8 millones, papá. 8. ¿Por qué nunca? Porque quería que me quisieras como persona, no como un cajero automático. Quería que fueras un hombre, no un mantenido. Pero elegiste el lado equivocado. Él guardó silencio. Tenía miedo de perderlo todo. La vida cómoda. Admitir que me había casado con un monstruo. ¿Y ahora qué? Ahora estoy solo. Ella la arrestaron ayer. El tribunal decidió prisión preventiva. Podría huir. Los niños. Los niños son ahora mi responsabilidad. Siempre estuve preparado, siempre pude hacerlo. ¿Y tú la elegiste a ella? No respondió. El proceso de reconstrucción fue largo. Liosa y Sonia habían sido adoctrinados durante años. El abuelo es raro, peligroso, no lo escuches. Darle la vuelta a esta historia requirió paciencia, honestidad y ayuda psicológica. El juicio contra Raiza tuvo lugar en septiembre de 2021. 2 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 10 meses por buen comportamiento. 10 años de prohibición de trabajar en el sector tecnológico. 450.000 rublos en compensación. Daniil solicitó el divorcio mientras ella aún estaba en prisión. Obtuvo la custodia total de los niños. Raiza no lo disputó. Ni siquiera tenía dinero para un abogado. Y así, en diciembre del 21, tuvimos nuestro primer año nuevo familiar de verdad. Yo, Daniil, Liosa y Sonia. En mi nuevo apartamento, un ático en el centro de Nizhny, ese que compré justo después de dejar de ocultar quién era realmente. Abuelo, preguntó Liosa mientras abríamos los regalos, ¿por qué se fue mamá? Porque hacía cosas malas, Liosenka. ¿Qué cosas? Mentía, robaba, lastimaba a la gente. ¿A ti también? Sí. A mí también. ¿Eres rico? Rico. ¿Y por qué fingías ser pobre? Para saber quién me quería a mí y quién solo al dinero. Sonia, que ya tenía 7 años, me abrazó. No me importa, abuelo. Me gustas. Con dinero y sin él. Y tú a mí, Solecito. Y tú a mí también. Raiza salió de prisión en julio de 2022. Una semana después, intentó contactarme. Una carta real, en papel, con letra pequeña y ordenada. La leí una vez. No hubo respuesta. Fiodor, sé que no merezco perdón. Lo destruí todo, a usted, a mí misma, a los niños. Pero quiero que sepa que la cárcel me cambió. Vi quién era yo,
no solo en términos de crímenes, sino como persona. Usted fue el único que me vio de verdad. Y en lugar de aguantar como Daniel, les mostró a los demás lo que yo era. No pido perdón ni compasión. Solo, por favor, cuide de mis hijos. Se merecen más que una madre como yo. Raíza, no respondí, pero cuidé. Cuido y seguiré cuidando. Aliosa y Sonia son ahora mi vida. Pasamos los fines de semana juntos, viajamos, leemos. Les enseño no solo a respirar con libertad, sino también a ver a las personas tal como son. Lo que no pude enseñarle a mi propio hijo, ahora se lo enseño a mis nietos. Daniel trabaja conmigo. Le enseño a invertir, a construir un negocio, a entender los riesgos y a mirar a la gente a los ojos, no a sus apariencias. Está aprendiendo. Tarde, pero aprende. Comprendió por las malas que el brillo superficial a menudo oculta vacío, que el amor no son palabras, es respeto. Incluso cuando crees que alguien no vale nada. Tijimbeat hoy vale 500 millones. Mi participación, del 40%, me hace ultra rico. Pero al final, el dinero solo fue una herramienta. El verdadero premio es el respeto. A veces, de noche, cuando todo está en silencio, recuerdo ese día, el 20 de marzo de 2020. Como estuve parado con una maleta en la puerta. Raíza con guantes, con mascarilla, mirándome con asco. Daniel no pudo defenderme. Los niños me miraban asustados, viendo a un abuelo peligroso. Fue el día más humillante de mi vida y el mejor, porque fue entonces cuando dejé de fingir. Ese día murió el viejo pensionista inofensivo Fyodor Morozov. Y nació el hombre que no permitirá que nadie lo humille nunca más. Ahora tengo 73 años. Y cuando entro en una sala, la gente se levanta. Cuando hablo, escuchan. Cuando aconsejo, prestan atención. No solo porque soy rico, aunque eso ayuda, sino porque lo saben. No se me puede subestimar. Raíza está en algún suburbio. Dicen que trabaja como cajera en una tienda 24 horas. Vive en una caravana vieja, no ve a los niños. Según ella, le da vergüenza. A veces me pregunto, ¿habré exagerado? ¿Realmente valía la pena destruir su vida por completo? Y luego recuerdo cada desprecio, cada mirada con la que me hacía entender, no eres nadie. Y me respondo, no exageré. Lo haría exactamente igual, solo que antes. Si has leído esta historia hasta aquí, aquí tienes algunas conclusiones de un viejo que pasó la vida callado, pero un día decidió responder. Primero, nunca juzgues por apariencias, profesión o aspecto humilde. Un vagabundo puede ser millonario. Un profesor de historia, copropietario de la empresa donde trabajas. Segundo, respeta a los mayores. No porque sean débiles, sino porque sobrevivieron en condiciones de las que ni siquiera has oído hablar. No solo tienen experiencia, sino una fuerza que no ves. Tercero, en la era de Internet, todo queda registrado. Cada insulto, cada engaño, cada escupitajo tarde o temprano saldrá a la luz. Y cuando salga, prepárate para responder. Cuarto. La familia no son aquellos con quienes compartes sangre, sino quienes te respetan incluso cuando creen que no vales nada. Quinto. En la vida llega un momento en que debes elegir, seguir fingiendo debilidad por paz o levantarte y exigir respeto. Yo tomé mi decisión y no me arrepiento. Me llamo Fyodor Morozov. Soy ex profesor de historia. Soy inversionista. Soy un padre al que aprendieron a respetar tarde. Soy un abuelo cuyos nietos quieren no por dinero. Fui esposo de una mujer maravillosa que se fue demasiado pronto. Fui suegro de quien me consideró un don nadie. Y ahora soy un hombre que ya no guarda silencio. Y si humillas a los ancianos, recuerda, ellos lo oyen todo, lo recuerdan todo. Y cuando llegue el momento, vendrán por ti. Con intereses. Si te gustó esta historia, da un like, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la ventana de la izquierda. Gracias por vernos.